Capítulo 7. Bellatrix Black. Después de su perspicaz conversación con Harry Potter, el anciano director tomó un puñado de polvos flu y lo arrojó a la chimenea. Arrodillándose frente al fuego, gritó: 12 Grimmauld Place. La chimenea que conectaba a Grimmauld Place con la red flu era la de la cocina. Lo que recibió su llamada fue un elfo doméstico. «Deseo hablar con Sirius Black», dijo Dumbledore. «El maestro Sirius no puede hablar ahora», respondió el elfo, pero Dumbledore no se dejó intimidar por su negativa. «Es muy importante que hable con él lo antes posible. También es de interés para la casa Black». El elfo parecía estar en un dilema y agarró con sus dedos nudosos los pocos mechones de cabello que sobresalían de su cabeza casi calva. «El maestro prohíba a Creature que lo moleste hoy. El maestro estará jugando con sus amantes todos los días, pero el maestro también debería preocuparse por la casa Black, ¿no? Ah, ¿qué debería hacer Creature? Este maestro perezoso, pobre Creature». Dumbledore sonrió divertido ante las payasadas del elfo. Aunque un poco senil y, a menudo, grosero con los de origen menos que noble, Creature era ferozmente leal a su maestro y a los miembros de la casa Black. Como prueba de ello, comenzó a golpearse la cabeza contra una silla por haber hablado mal de su amo. Si el señor Black está indispuesto en este momento, puede contactar a la señorita Bellatrix por mí. Ella es con quien realmente tengo negocios. Las grandes orejas del elfo aletearon mientras negaba con la cabeza. La casa de la señora Bellatrix debe estar protegida por fuertes hechizos. Incluso los elfos domésticos no pueden pasar. Supongo que sí, dijo Dumbledore con una ligera decepción. Se levantó de la chimenea y terminó la llamada flu. Dumbledore sabía que Bellatrix Black era una inefable que trabajaba en el Departamento de Misterios del Ministerio de Magia. A pesar de que había sido un tiempo de paz en Gran Bretaña durante los últimos 10 años, su casa aún no se podía trazar. Nunca se había quitado las protecciones que había instalado durante la guerra. Su hogar todavía estaba oculto por un encantamiento Fidelius y protegido contra apariciones, trasladores e incluso contra los medios de transporte de Houseleves. Sabía que no debía subestimar el potencial de estas pequeñas criaturas. Solo su primo, Sirius Black, y su hermana mayor, Andrómeda Tonks, sabían cómo contactarla. En cuanto a llamar a Andrómeda, Dumbledore prefirió no hacerlo. Los dos no estaban en términos de hablarse. Solo había otra forma de enviar un mensaje a alguien que vivía en un lugar también protegido y escondido, pero se consideraba bastante grosero. Después de todo, dicha persona había protegido tanto su casa porque no quería que la molestaran. Pero no le quedó otra opción. Sacando su varita, cantó: Expecto Patronum. Bellatrix acababa de despertarse una hora antes y ahora estaba desayunando, uno bastante suntuoso para una mujer soltera, mientras leía el periódico con interés no disimulado. Ese cobarde llorón y su descendencia fueron asesinados en una noche. Quienquiera que los haya cometido debería recibir una orden de Merlín de clase tercero o segundo. Pensó y dejó escapar un resoplido poco femenino. Odiaba a Lucius Malfoy con pasión. Draco Malfoy, siendo una copia al carbón de su padre, tampoco le había ganado ningún punto de Brownie con ella, todo lo contrario. Despreciaba a Malfoy y su engendro. Fue por culpa de Lucius Malfoy que ella y su hermana menor habían roto todo contacto hace más de 10 años. Con respecto a la noticia del asesinato de Cornelius Fudge, ella no mostró mucha reacción. A ella nunca le había importado el hombre corpulento y tampoco podía importarle menos la política. Bellatrix estaba contenta con estudiar los misterios de la magia y mantenerse ocupada con su trabajo. Le encantaba su trabajo en el Departamento de Misterios hasta el punto de que ni siquiera se sentía como un trabajo para ella, sino más bien como un tiempo de ocio.
Fue mientras se entretenía leyendo las diversas especulaciones hechas por los reporteros sobre por qué Lucius Malfoy había matado al ministro, cada uno de ellos más salvaje y extravagante que el otro, que un fantasma de color blanco plateado con forma de ave fénix voló. Atravesó la pared de su cocina y se detuvo frente a ella. Una voz vieja y marchita vino del Phoenix Patronus. Señorita Black, es de suma importancia que nos reunamos y hablemos. Tengo una propuesta para usted. Si acepta reunirse conmigo, tiene mi permiso para ir directamente a Hogwarts por Red Flu en 1 hora. Su buen humor dio paso a un sentimiento de molestia cuando escuchó esa voz. Realmente no le gustaba que la molestaran en su propia casa. Desafortunadamente, no había protecciones, que ella supiera, capaces de bloquear un hechizo puro como el encantamiento Patronus. 1 hora más tarde, la chimenea de la oficina del director de Hogwarts se encendió en verde y una mujer entró. Con tacones altos negros con suelas rojas, un vestido negro largo y elegante y un elegante sombrero negro con un velo de jaula de pájaros y una rosa roja, Bellatrix Black fue el ejemplo perfecto de cómo se veía una mujer sofisticada de una familia de magos rica y noble. Señorita Black, estoy encantado con su visita, dijo Dumbledore cortésmente, tratando de aliviar el ceño fruncido en su rostro. Ojalá pudiera decir lo mismo. Sabes muy bien, Dumbledore, que disfruto mucho de la privacidad de mi propia casa, especialmente por la mañana. Sea lo que sea por lo que me llamaste con tan poca antelación, más vale que sea crucial. O estaré muy disgustado. Siempre la rosa espinosa, ¿no es así? Dijo con una risita y la invitó a sentarse tirando de la silla frente a su escritorio para ella, como lo haría un caballero. Bellatrix asintió imperceptiblemente en agradecimiento por su demostración de buenos modales y alisó su largo vestido negro antes de sentarse. Después de que él también se sentó detrás del escritorio, ella levantó una ceja flexible hacia él como para decirle que comenzara a hablar. A Dumbledore no le importó su manera bastante brusca. Su actitud era como una bocanada de aire fresco en comparación con la mayoría de las personas que siempre tenían una mirada aduladora en sus rostros cada vez que interactuaban con él. Sus encuentros con ella, aunque raros, siempre eran entretenidos. Saber a ciencia cierta que había respeto mutuo entre los dos también cortó el límite de su comportamiento. No me andaré por las ramas, comenzó. He descubierto a un joven excepcional, uno cuyo talento puede incluso rivalizar con el de Voldemort. Diciendo eso, empujó sobre el escritorio unos cuantos papeles con los resultados de Harry Potter en clase, un archivo con las reseñas de los profesores sobre él. Pero el hecho de que hubiera sacado O en todas las pruebas de cada clase no la impresionó. Sea como sea, mis calificaciones no eran muy diferentes a las suyas cuando tenía su edad. Muchos otros magos y brujas también obtuvieron resultados similares en su primer año en Hogwarts, especialmente aquellos niños que provienen de respetables familias de sangre pura. Como dice el dicho va, brillante a los 11, bastante inteligente a los 15, promedio a los 20. Pero ese no fue tu caso, ¿verdad? Señorita futura jefa innombrable. Bellatrix reveló una pequeña sonrisa pero negó con la cabeza. Sé lo que valgo. Pero también sé lo que pasaría si tuviera que pelear contigo o con Voldemort de frente, para afirmar que un niño de 11 años podría ser tan talentoso como tú, ¿no es así? Presuntuoso. No puedes pedirle a una serpiente que vuele, al igual que no puedes pedirle a un mono que nade. Nuestros talentos se encuentran en diferentes campos. Por ejemplo, nunca podría esperar igualar tu experiencia en protección y artes oscuras. Dumbledore dijo, pero Bellatrix solo olió. Dudaba mucho que alguien que había derrotado al peor señor oscuro de la historia, Heller Grindelwald, no fuera también un maestro de las artes oscuras. Uno necesitaba conocer las artes oscuras para poder defenderse adecuadamente de ellas. Sin embargo, en lo que respecta al joven señor
Potter aprendió a lanzar un encantamiento de desilusión después de solo un mes de escuela, solo para poder escabullirse por la noche y volar en su escoba. Un niño que creció en un orfanato mugle, sin tener nunca oído hablar de la magia antes, logró aprender un encantamiento de nivel OWL por sí mismo, sin la ayuda de un maestro. ¿Qué te dice eso sobre su talento? Escuchar las palabras de Dumbledore hizo que incluso la orgullosa Bellatrix se quedara en silencio. Después de un rato, ella dijo: «Muy bien. Tu alta opinión de su potencial no es injustificada. Pero, ¿cómo se relaciona eso conmigo de alguna manera?» Dumbledore juntó las manos sobre el escritorio y entrelazó los dedos antes de decir: «No es un secreto que siempre has querido tener un hijo. ¿Estarías dispuesto a cuidarlo?» Por un momento, ella lo miró atónita, como si no pudiera creer lo que acababa de preguntarle. «¿Quieres que lo adopte?», dijo lentamente antes de estallar. «Seguro que estás bromeando». Dumbledore hizo una mueca ante su fuerte negativa, pero no podía decir que no lo esperaba. Adoptar un niño no era algo trivial. Por lo general, las personas reflexionan detenidamente sobre un asunto tan importante durante al menos medio año y hacen múltiples visitas, pasando mucho tiempo con el niño que quieren adoptar para asegurarse de que sean buenos el uno para el otro. No era algo que se pudiera hacer de cualquier manera. No es necesario que lo adoptes. Solo dejarlo pasar los veranos contigo sería suficiente. Ojalá se le diera el parecido de una familia, para entender lo que significa que alguien lo ame. Bellatrix pareció apaciguarse con su explicación, pero preguntó: «¿Qué no me estás diciendo?». Por un momento, pareció como si estuviera debatiendo si decirle la verdad o no. Ambos excepcionalmente brillantes. Ambos huérfanos. Ambos criados por mugles, en un orfanato. Ambos muestran un talento en la magia que nunca antes había visto en nadie más. Harry Potter muestra una extraña similitud con Voldemort cuando era joven. ¿Tienes miedo de que la historia se repita?, ella preguntó. Dumbledore parecía que no quería expresarlo, pero su rostro le dijo la respuesta a su pregunta. A diferencia del joven Voldemort, Harry no ha mostrado ninguna tendencia cuestionable en absoluto. Nunca ha sido un matón y nunca ha peleado contra nadie. Según mis fuentes, solo ha sido genial y servicial con sus compañeros. Sin embargo, no quiero dejarlo al azar. No otra vez. Después de hacer una pequeña pausa, continuó. Mi primer pensamiento fue enviarlo con los Weasley. Bellatrix arrugó la nariz. ¿No tienen ya 7 hijos? Todo el mundo sabe que son tan pobres como la suciedad. ¿Estabas planeando darles una carga adicional? Dumbledore se rió entre dientes para ocultar su vergüenza. ¿Qué es tan gracioso? Eso es exactamente lo que Harry me dijo cuando le sugerí que fuera allí, explicó. Muy sensato y considerable jovencito, ¿no es así?, dijo en aprobación. Ciertamente. Me atrevo a decir que te gustará. Es bastante tranquilo y educado, no te molestará. Todo lo que te pido es que lo lleves hasta enero. Sospecho que para entonces el año escolar se reanudará. Si estás en contra de llevarlo una vez más en el verano, no insistiré más. ¿Por qué a mí? ¿Por qué no a una de esas llamadas familias ligeras que adoran el suelo que pisas?, preguntó finalmente. Él se rió un poco de las expresiones que usó. Tiene un parentesco lejano contigo a través de su padre, James Potter, comenzó Dumbledore, pero ella puso los ojos en blanco y dijo. Cada familia de sangre pura aquí está relacionada con los Black de una forma u otra. Es porque confío en ti, Bellatrix, admitió Dumbledore, sus brillantes ojos azules escudriñando profundamente los oscuros ojos de ella. No hay nadie en quien confíe más que en ti para darle al joven Harry una educación imparcial y correcta. Si decides acogerlo, también estoy convencido de que no lo descuidarás. Sin embargo, cualquier otra conversación fue interrumpida cuando unos pasos fuertes y rápidos llegaron desde fuera de la oficina. Minerva McGonagall, sonrojada y sin aliento, irrumpió por la puerta.
Albus. Ha habido otro ataque. La mente de Harry estaba acelerada. Había volado todo el corredor. Sin duda, los retratos que acabo de destrozar ya han contado a otros retratos del castillo lo que sucedió. Dumbledore estará aquí en cuestión de minutos. Los retratos me vieron. No puedo ocultar esto. Tan difícil como parecía la situación actual, no era nada en comparación con algunos casos de las 3 guerras anteriores por las que había pasado. Era un hombre decidido, las guerras se habían asegurado de eso. Una vez que pusiera su mente en algo, no perdería el tiempo cuestionándose a sí mismo. Corrió hacia la inconsciente Fleur Delacour y la apuntó con su varita. Enervar. La niña se despertó sobresaltada, con los ojos muy abiertos por la incredulidad ya que la última escena que había visto era el vórtice de aire arrasando todo a su paso. Su encantamiento protector lanzado apresuradamente no había sido suficiente para protegerla por completo. Cuando se recobró, lo primero que vio fueron 2 ojos verdes brillantes y una varita apuntando a su cabeza. Episkei. Ella lo escuchó murmurar y una sensación de picazón vino de su sien donde se reparó su carne cortada. Dumbledore va a estar aquí en menos de 2 minutos. Toma tu capa de invisibilidad y corre. La chica lo miró como si pensara que estaba jugando con ella. Los retratos me vieron, no puedo esconder esto debajo de la alfombra. Pero no te han visto a ti, estabas oculto por tu capa. Solo vieron que me atacaban. Piérdete ya, maldita sea, ¿quieres que te atrapen? Fleur se puso de pie y se cubrió con la capa de invisibilidad. Sube 2 pisos y luego gira a la derecha. Verás una estatua de piedra de un caballero manco. Frota su codo y se abrirá un pasaje en la pared. Te llevará a algún lugar cerca de la torre de Gryffindor. Haz eso para que no te tropieces con los profesores. Disparó una instrucción tras otra. Hablaremos en el tren. Dijo Fleury, antes de darse la vuelta para irse, agregó. Gracias. Entonces, ella se escapó. Reconoció una situación peligrosa y urgente cuando la vio. No hubo tiempo para una explicación de por qué de repente la estaba ayudando. Mientras todavía estaba confundida y desconfiada de él, no miraría a un caballo regalado en la boca. Después de que la chica francesa desapareciera, Harry se sentó en el suelo, con la espalda contra la pared del pasillo y su rostro mostró una expresión angustiada. Será mejor que me ganen un maldito Oscar cuando termine esta mierda. Apenas 5 minutos después, 4 personas se precipitaron hacia el corredor devastado. Minerva McGonagall y Filius Flitwick jadearon horrorizados cuando vieron la escena de destrucción frente a ellos y el cuerpo derribado de Harry Potter. Flashbacks de Draco Malfoy yaciendo en un charco de su sangre jugaron en el frente de sus mentes. Estrangulados por la emoción, corrieron hacia el niño. Albus Dumbledore y Bellatrix Black no se quedaron atrás en ese momento, también corriendo tras ellos pero no tan rápido. Dumbledore debido a su vejez y Bellatrix debido a sus tacones altos de 3 pulgadas. Los 4 soltaron un suspiro colectivo de alivio cuando escucharon a Harry hablar con voz débil y asustada. ¿Profesores? Señor Potter. ¿Qué pasó aquí? ¿Está bien? Preguntó McGonagall con una voz teñida de pánico mientras se arrodillaba junto a él. Minerva, deja que el chico respire, no le haces ningún bien actuando así, dijo Dumbledore y el profesor Flitwick tomó la iniciativa de llevar a la emocional mujer a un lado. ¿Puedes hablarnos sobre lo que pasó? No te preocupes, ahora que estamos aquí, estás a salvo. Nadie puede lastimarte. Dumbledore dijo con calma. Harry tragó un nudo en su garganta antes de decir, no lo sé. Iba a la lechucería para decirle a Edwig que nos vamos cuando alguien me atacó de repente por la espalda. ¿Viste quién era? Harry negó con la cabeza. Eran invisibles. Un encantamiento de desilusión, creo, pero mejor que el mío. Eso levantó las cejas de los otros 2 profesores allí, pero no era el momento adecuado para discutir eso en este momento. Tengo suerte de que se hayan perdido el primer hechizo.
Era rojo, no sé qué era. Me escondí detrás de una armadura mientras me lanzaban hechizos continuamente. ¿El corredor fue destruido por tu atacante?, preguntó Dumbledore, aparentemente sin sospechar la veracidad de sus palabras. Harry hizo una mueca a propósito y ni siquiera tuvo que fingir. Lo hice. Ahora era el momento de que Bellatrix también lo mirara atónita, no solo a los dos profesores. Lancé el hechizo de viento avanzado. Quería hacerlo tropezar para poder tener algo de tiempo para escapar. No pensé que volaría todo. Lo siento. Ninguno de los adultos presentes se atrevió a culparlo por el daño moral que había causado. Su cuerpo escuálido acurrucado contra la pared y todavía agarrando su varita con miedo los había llenado de sentimientos de lástima. En primer lugar, los profesores estaban enormemente contentos de que no hubiera terminado muriendo como Draco Malfoy la noche anterior. Como te dije, no tienes nada de qué preocuparte, dijo Dumbledore amablemente y le dio una palmadita en el hombro una vez. Afortunadamente, tenemos magia. Todo se puede arreglar mientras siga aquí. Lo único que importa es que estés a salvo. Para probar lo que dijo, agitó su varita mágica y los fragmentos de vidrio regresaron mágicamente a su lugar y se moldearon de nuevo en una sola pieza. Las ventanas se veían como nuevas. Las pinturas y armaduras revueltas también volaron de regreso a sus respectivos lugares. En poco tiempo, todo el corredor volvió a su apariencia prístina anterior.